¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. En esta semana nos reunimos los periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio para platicar de un asunto coyuntural que ha sido muy importante en la Ciudad de México y que se refiere a este problema que se ha convertido en la administración de la Cuarta Transformación, que es el manejo de los recursos públicos. El gobierno de la Ciudad de México desde 2019 viene arrastrando año con año eso que se llama un subejercicio. Es un nombre, un tecnicismo que se le da, pero es al uso de los recursos públicos que en teoría se programan, se presupuestan, se deben de gastar durante el año en curso y que trimestralmente se debe informar. Pues resulta que en el tercer informe programático de las finanzas de la Ciudad de México se reportó que en este 2021, cuando se vive la peor crisis económica de la historia en la Ciudad de México y obviamente en México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha decidido guardarse y no gastar 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos es una cantidad que asciende yo creo que al 80-90% del presupuesto que anualmente se le entrega a las alcaldías. Y lo que no se entiende, lo que no se sabe es por qué este ahorro del gasto, ¿por qué ahorcar la economía? Sabemos que el gasto público es generador de mucha economía en la ciudad. Entonces, contrasta mucho que la jefa de gobierno, por un lado, diga que está queriendo reactivar la economía, por el otro lado, teniendo 30,000 millones de pesos en la caja, no los gaste. Y muchos de ellos no los autorice también a las alcaldías ni a las dependencias para que ejecuten este gasto. Ni siquiera se trata de una medida de austeridad ni de ahorro, sino simplemente de recursos que están congelados y solo la jefa de gobierno ha dicho la promesa de que sí se van a gastar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es lo que vamos a investigar y estaremos reportando más adelante. Por ahora vamos a entrarle a este tema. ¿Por qué un subejercicio? ¿Por qué guardarse 30,000 millones de pesos en la peor crisis económica de la Ciudad de México? Y para ello vamos a empezar con Arturo Páramo, a ver qué opinión y qué perspectiva tiene. Sí, hola, ¿qué tal? Para hablar en este caso del subejercicio del gobierno de la Ciudad de México, hay que recordar que el presupuesto de cada entidad federativa, en este caso la Ciudad de México, pues está determinado desde un día antes. A lo largo de todo un año tienen tiempo para ejercerlo. Obviamente hay reglas para el ejercicio del presupuesto. Tiene que haber proyectos, licitaciones, tiene que haber concursos, adjudicaciones y finalmente la asignación del recurso para ejercer pues el dinero en alguna obra pública, en algún programa, en algún beneficio para la población. El hecho de que no se haya ejercido el presupuesto en su totalidad en la Ciudad de México, pues solamente habla acerca de un mal que tienen todos los gobiernos de este país. En eso no hay cambios, en eso no hay ninguna diferencia. Hay una maraña de trámites que se tienen que cumplir para poder ejercer el presupuesto. También depende mucho de la habilidad de los gobiernos para poder ejecutar las licitaciones a tiempo y también estar vigilando el cumplimiento de los contratos que se tienen, ya sea en obra pública o en adquisición de equipos o en presentación del producto que se haya contratado. El gobierno de la Ciudad de México pues simplemente reproduce lo que otros gobiernos hacen, el gobierno federal también incurre en esto. Es una práctica que tiene que ver mucho con la cantidad de trámites que se tienen que cumplir, con un poco de tortuguismo, de lentitud para el cumplimiento de los contratos, también la falta de habilidad en algunos casos de los gobiernos para ejecutar esos procesos, esos procedimientos. Y finalmente esto redunda en que a la larga se reducirán los presupuestos del gobierno de la ciudad en este caso, porque si el presupuesto que no se ejerce no se entrega el próximo año. Es decir, son cantidades importantes de recursos que se dejan de percibir al próximo año, porque si no se ejercen, no tiene ningún sentido volver a solicitarlos, porque ya se demostró que no se tiene capacidad para ejercerlo. Esto va obviamente en detrimento de la población que deja de tener una obra pública que se requería, de dotación de algún suministro de equipo en algún bien que presta la Ciudad de México, en algún servicio, y también tiene que ver con recursos que se dejan de tener
para entregar directamente a la población a través de algún programa social. Creo que en este caso, en lo que incurre Morena, pues es en lo mismo que incurren todos los demás gobiernos, pero tiene la salvedad de que los recursos federales ayudan mucho a la Ciudad de México, cerca de 400,000 millones de pesos que recibirá el gobierno capitalino desde el gobierno federal, y eso pues aliviana un poco la carga que tiene el gobierno de la Ciudad de México para poder cumplir con todos sus compromisos. La verdad es que es una práctica que pasan gobiernos de diferente color y es algo que no se deja de observar, que es esta falta de pericia de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en todos los sentidos, con el presupuesto, con la legislación y sobre todo con la ciudadanía, y eso va en detrimento del presupuesto del próximo año. Este ya no se ejerció, pero para el próximo año eso no se puede volver a solicitar. Ese es el gran problema con el subejercicio. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Así es dinero que, podríamos decirlo, se desperdicia. Ahí habría que preguntarnos qué están haciendo mal los legisladores, que son los que proyectan y prevén, junto con la Secretaría de Finanzas, un presupuesto que se dice está ya predestinado para gastarse en una acción, en alguna política pública, y resulta que no se gasta, que no se sabe ejercer ese gasto, quizá por temor a incurrir en alguna anomalía. El resultado es que el dinero se está reteniendo y al final, como dices, no se va a poder ocupar para quizá buenas acciones el próximo año. Vamos a ver ahora qué nos dice Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Respecto a esta pregunta de por qué ha retenido la jefa de gobierno esta cantidad de dinero de su presupuesto 2021 a unos días prácticamente de concluir el año, pues es una práctica común que han tenido desde que iniciaron los gobiernos perredistas en esta ciudad. Siempre una bolsa, una buena cantidad del subejercicio presupuestal que se genera en la Ciudad de México se guarda para justamente los inconvenientes que puedan presentarse. Se han dado casos en donde este dinero se ha dado para poder repartir a trabajadores a fin de año, en donde por lo general siempre hay una escasez, siempre hay una falta, un faltante de recursos para poder cumplir con las obligaciones laborales. Esto no nos habla más que de la poca eficiencia que hay en el manejo de las finanzas públicas aquí en la ciudad desde que se inició esta jefatura de gobierno. No es una cuestión que sea extraordinaria, digamos, es algo común que se repite, pero lo que llama la atención es que sea tanto dinero y que sea justamente una administración que se dijo que iba a cuidar los recursos públicos la que lo esté repitiendo. Habrá que esperar a ver qué es lo que explica o cuál es la explicación que pueda dar la Secretaría de Finanzas a fin de año sobre el subejercicio de todos estos recursos. Obviamente podríamos pensar que ese recurso se podría destinar a lo que son las campañas políticas, no lo sabemos, pero lo que sí se puede decir es que una cantidad así de dinero, sin que se ejerza, sin que se gaste ante las necesidades tan evidentes que vemos todos los días aquí en la ciudad, pues no nos habla más que de una administración mediocre, poca eficiente y que no sabe ejercer el gasto. Creo que hay que pensar muy bien antes de elegir justamente a quienes nos van a gobernar sobre qué es lo que queremos. Si queremos a políticos matraqueros que estén en cada evento público haciendo apología de su movimiento político, o funcionarios públicos eficientes que cubran justamente con el recurso público que se genera del pago de los impuestos las principales necesidades de los habitantes de esta ciudad. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Es un problema añejo, pero que llama la atención que en una crisis económica se guarden 30,000 millones de pesos. Se abren las sospechas ahora que la jefa de gobierno está en abierta campaña por su candidatura presidencial, y también vemos con reserva estos subejercicios que atañen también a algunas alcaldías, que muchas de ellas dirán que se debe a que Finanzas les tiene retenido el recurso. Lo cierto es que el problema se refleja ahí y no se ve una mejora en la calidad de vida de los capitalinos, que ese sería el fondo del uso de estos recursos públicos. Vamos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. El problema del subejercicio se ha vuelto un tema recurrente en la administración capitalina. Cada que termina el año fiscal, lo hemos venido reportando desde el inicio de esta administración, en 2019
y todavía más grave en 2020, en plena pandemia, el gobierno de la ciudad no pudo cubrir las estimaciones de gasto que tenía contempladas, y así lo revelan los informes de avance trimestral, al menos el de enero-septiembre de 2021. Te comento que, bueno, un dato a destacar es que todas las dependencias, todo el sector público de la ciudad, o al menos la mayoría de los entes del sector público, registran este subejercicio del gasto. El presupuesto ejercido hasta el 30 de septiembre fue de 149,000 millones de pesos, es decir, 30,000 millones por debajo de lo esperado al tercer trimestre. Pero si hablamos específicamente del gobierno de Claudia Sheinbaum, al 30 de septiembre ejerció un presupuesto en el rubro de gasto programable por 88,500 millones de pesos. Lo anterior representa que quedó en 20,000 millones por debajo de la meta del gasto programado. Esto es que tan solo la administración de Claudia Sheinbaum acumula la mayor cantidad de presupuesto subejercido de todo el sector público de la ciudad. Y en ese sector público pues estamos incluyendo, por ejemplo, los organismos autónomos y el Congreso de la Ciudad de México. Pero el gobierno de Sheinbaum acumula 2/3 partes de este gran subejercicio de todo el sector público de la Ciudad de México. Y en este caso, pues también es destacado comentar que todas las alcaldías, sin distingo de colores partidistas de quien las gobernó hasta el 30 de septiembre, incurrieron en sus ejercicios. También comentarte, hasta el pasado 30 de septiembre, las demarcaciones, las 16, tenían programado un gasto por 32,136 millones de pesos, pero erogaron 25,293 millones de pesos. Esto quiere decir que son 6,843 millones de pesos menos de lo estimado. Esto preocupa porque, bueno, el discurso de la administración local es que no ha habido dinero pues para cubrir todo el ejercicio. De hecho, si tú recuerdas, el presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 fue de 217,000 millones de pesos. Es el presupuesto más bajo pues de todo un sexenio casi. Sin embargo, en este informe trimestral de avance programático, el gobierno de la ciudad, el gobierno de Sheinbaum reportó que hubo un repunte de ingresos y que el presupuesto ajustado ya con este incremento de ingresos es de 235,000 millones de pesos, el cual casi se equipara al presupuesto que tenía la administración capitalina antes de la pandemia. Es decir, se ha recuperado, hay estabilidad financiera, y aún así el gobierno de la ciudad no ha logrado sigue sin ejercer presupuesto como debería hacerlo, al ritmo que ya debería hacerlo, con esta recuperación económica, pues que también la misma administración local ha presumido. Veremos que pues ya en el último trimestre, en donde ya tiene que estar comprometido todo el presupuesto, en qué lo gasta, a ver si no lo malgasta para pues no incurrir en subejercicios como ha pasado en la administración en años anteriores. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX y también por estar muy atento a estos reportes donde la gente desconoce, queda en muy pocas manos esta información. Es importante darlo a conocer, que sepa la ciudadanía cómo se está ejerciendo el gasto público de la ciudad, y que desgraciadamente tanto en alcaldías como en el gobierno de la ciudad se reporta un subejercicio que es un ejemplo de no gastar el recurso que tienen en sus manos en beneficio de los capitalinos, y eso afecta a la economía. Hay que estar muy pendientes de cómo se ejecuta este recurso en los últimos 3 meses, si es que se ejecuta. Hay un dato importante a señalar, que es que el gobierno de la Ciudad de México reportó un incremento como de 20,000 millones de pesos. Eso, pues ya sumado a este subejercicio de 30,000, nos habla por ahí de una bolsa de 50,000 millones de pesos que no se estimaron en el presupuesto y que seguramente dejarán un gran remanente
para el 2022. Este cierre de 2021 veremos esas cantidades, cómo se ajustan dentro del paquete presupuestal que se tendrá que presentar ya el próximo 30 de noviembre y del cual estaremos muy pendientes para su análisis. Gracias por habernos escuchado. Aquí dejamos este episodio y vámonos rápido nada más a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos como siempre contigo, Arturo Páramo. Para esa semana, pues lo interesante será ver cuáles son las repercusiones del escándalo que se suscitó en la boda de Santiago Nieto en Guatemala, que pues hay que recordar que la primera baja en el gobierno fue de la Ciudad de México, la secretaria de Turismo que acudió a esta boda en lugar de estar en la Ciudad de México, utilizando un avión privado. Todavía no se sabe con claridad si era suyo o no el dinero que se decomisó allá en Guatemala. Por un momento se devolvió después, pero no hubo claridad en su momento acerca del origen del recurso. Y seguramente a la larga habrá repercusiones políticas muy importantes, ya las hubo a nivel federal, muy probablemente las haya también a nivel local, porque hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México tiene un responsable, no es una entidad ajena, es el gobierno de la ciudad que encabeza Claudia Sheinbaum, quien tuvo en este caso una baja involucrada con ese escándalo de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey. De verdad, hay que esperar ver en este caso las repercusiones políticas que creo que van a seguir pues viéndose, observándose en el paso de los días. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva y le damos ahora los micrófonos a Ernesto Osorio. Y sobre la perspectiva de la semana, pues hay que estar muy pendientes de lo que serán las discusiones del presupuesto aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Se han hecho algunas reuniones por parte de las comisiones legislativas que empiezan a definir cuáles serán los perfiles del gasto y hay que verlo bajo el cristal de esta pregunta que se nos hacía hace un momento respecto a cómo es que se va a aplicar ese subejercicio, para qué quiere la jefa de gobierno ese dinero que está guardando en las arcas. Creo que hay que seguir muy de cerca cuáles serán las propuestas que haga la oposición, particularmente también para las alcaldías, que no sea únicamente un reclamo político el hecho de exigir que se entregue los recursos que requiere cada una de las demarcaciones, sino lo que justamente la sociedad necesita en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. También hay que estar muy al pendiente de lo que pueda representar en porcentaje y casos de COVID-19 aquí en la ciudad, luego de 2 eventos masivos que nos han demostrado que parece ser no sucede nada y que la pandemia de COVID-19 ya pasó. Seguimos en emergencia sanitaria, esa no se ha levantado, no se ha dado la declaratoria oficial, seguimos en cuestión de esperar un tercer rebrote y se viene ya la temporada de invierno, la influenza. Esperemos que esta apertura tan discrecional que hubo pues de parte del gobierno de la Ciudad de México pues no vaya a ser consecuencia de más contagios en las próximas semanas y pues tengamos que pasar un fin de año triste ante el incremento de casos de COVID-19. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, estaremos muy pendientes de esos temas y ahora vámonos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, luego de este escándalo de fin de semana que le costó la cabeza a la secretaria de Turismo de la ciudad, Paula Félix, la jefa de gobierno aseguró que pronto habrá un nombramiento de un nuevo secretario de Turismo capitalino. Dijo que será también una mujer, aunque pues por el momento habrá el director general de servicios turísticos, es el encargado del despacho, y dice la jefa de gobierno que pronto nombrará a una nueva titular del área, pues luego de que Paula Félix duró en el cargo 1 mes y 1 semana tan solo. Ella fue nombrada el pasado 1 de octubre y luego de darse a conocer que viajó en un avión privado a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la consejera electoral Carla Astrid Humphrey, pues la jefa de gobierno le aceptó la renuncia y pues fue ahora sí que una de las cabezas que rodaron luego de este escándalo del Guatemala Gate. También comentarte que finalmente ya el Congreso de la ciudad pues logra definir el calendario de comparecencias para estos días. Comentarte que
inicia la comparecencia del secretario de gobierno de la ciudad. Acude este 11 de noviembre al pleno del Congreso Capitalino. Martí Batres tiene esta cita con el pleno del Congreso. En este ejercicio de rendición de cuentas, en la glosa del tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, se logra finalmente un acuerdo entre las bancadas del Congreso de la Ciudad para definir el calendario de comparecencias, y también para el día 12, o sea, un día después, acuden a comparecer, pero en comisiones, y esto ya no es de manera presencial, sino virtual, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, el día 12, también ese mismo día el consejero jurídico Néstor Vargas, y también el secretario de la Contraloría, también ante comisiones, Juan José Serrano Mendoza. Así arrancan en esta semana las comparecencias de los funcionarios capitalinos ante el órgano legislativo de la Ciudad de México. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva semanal. Una semana muy intensa, muy cargada de temas y cada vez más concentrada en lo político electoral rumbo al 2024. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Gracias por habernos escuchado en este episodio de Capital CDMX, aquí en Perspectivas CDMX. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como @capitalmx_. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.